Me dan miedo muchas cosas. Me da miedo existir, me da miedo morir, me da miedo salir, me da miedo quedarme sola, tengo miedo a las arañas, tengo miedo a las alturas. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo supero mis miedos? Bienvenidos a Clase Terapia, Psicología al alcance de todos, un espacio para aprender y reflexionar. Hola, qué placer saludarte. Gracias por acompañarme en un nuevo video. El tema de hoy, ¿cómo superar el miedo? Y es que con tan solo escuchar la palabra miedo, viene a tu mente angustia, riesgo o daño. Pero ¿esto será real o imaginario? Bueno, en este video vamos a aprender cuáles son los miedos más frecuentes que se apoderan de nosotros, pero sobre todo te voy a brindar estrategias para trabajar en resolver tus miedos. Comencemos diciendo que el miedo no es un enemigo, por lo contrario, es un aliado, es un mecanismo de defensa, incluso es un principio de supervivencia, ¿no? Que viene a ayudarnos a razonar o a meditar las consecuencias de nuestros actos o simplemente a ponernos a salvo en un momento de estrés. Pero entonces, ¿por qué es que nos aterra tanto el miedo? Bueno, esto es porque justamente nos paraliza y nos limita de realizar aquello que deseamos o aquello que soñamos. Pero esto también tiene que ver con un contexto de vida que no hacemos visible en el momento. Simplemente nos enfocamos en el miedo, más bien en evadirlo y en decir ya no quiero, mejor no voy, mejor me quedo en casa, mejor no socializo, porque ese es el camino más fácil. Pero aquí de lo que se trata es de enfrentarlo. Una persona valiente no es aquella que no tiene miedo. Una persona valiente es aquella que a pesar del miedo que siente, a pesar de este nervio que genera en él o en ella, de cualquier manera se atreve. Piénsalo de esta manera. Cuando tú eras pequeño y te aterraba la oscuridad y un día decidiste encender la luz y te diste cuenta que lo único que te daba miedo era tu sombra, pero cuando ya lo descubriste y lo enfrentaste dijiste, ok, no pasa absolutamente nada. O como cuando te tocaba exponer en la escuela un tema y te imaginabas que llegaba ese gran día de la exposición y se te olvidaba la información y tus amigos o tus compañeros se burlaban de ti. El solo hecho de imaginar ese escenario catastrófico te hacía decir, no voy a ir a la escuela, mamá, me duele el estómago, me duele la cabeza, me siento mal, no voy a ir. Pero realmente solamente evitabas tu enfermedad, la fingías para evitar ir a enfrentar esta situación. Pero un día no te quedó de otra, tuviste que exponer y te diste cuenta que para nada fue como lo imaginabas. Esto es porque la estadística nos dice que el 90% de los pensamientos catastróficos que tenemos no son reales y no pasan como realmente lo imaginamos o nunca pasan o suceden de esta manera. Bueno, en la consulta me he dado cuenta que mis mayores motivos de consulta o pacientes van por ansiedad, estrés o depresión. Y esto los origina el miedo. Por eso también gracias a los consultantes me he dado cuenta de 6 miedos más importantes en ellos. El primero o uno de ellos es miedo a morir. Pero piénsalo, todos vamos a morir en algún momento. Yo creo que el origen será que más bien no estoy viviendo y lo que me da miedo es que me voy a morir sin haber hecho aquellas cosas que realmente quería hacer. Otro miedo es, tengo miedo a no ser importante y por eso quieres ser el centro de atención de las reuniones, de las conversaciones. Tengo miedo a estar solo, ¿no? Porque entonces ya no me quieres, ya no me miras, ya no me ves como antes. Tengo miedo a no ser importante. Otro miedo es, tengo miedo a no ser perfecto. Y este miedo está en tendencia y sobre todo con las redes sociales me doy cuenta
que hacen uso de las comparativas, esta comparación en las redes sociales de, ay, mira, él sí tiene una familia y se ve feliz y yo me acabo de enojar con mi pareja. Este miedo de no ser perfecto porque veo tantas fotos donde veo cuerpos perfectos, cuerpos súper dibujados y transformados, personas que están disfrutando de la naturaleza y yo no sé disfrutar o a mí no me gusta, porque constantemente estás en comparativa y han elevado los estándares y por eso tienes miedo de no ser perfecto, pero yo pensaría en, ¿realmente lo que yo estoy mirando en pantalla es real o solo es una máscara? Pero sobre todo es que este miedo me tiene que llevar a mi autenticidad, no a compararme con otras o con otros. El siguiente miedo es miedo a causar decepción. Y por eso es que eres tan complaciente con las personas, por eso es que haces lo que te dicen, por eso es que te esfuerzas demasiado en cubrir las expectativas de otros, porque el solo hecho de fallar te aterra. Otro miedo es el miedo a perder el control. Por eso es que eres una persona tan perfeccionista, tan controladora, tan exacta, porque el solo hecho de pensar en que lo pierdas te genera esta inseguridad, ¿no? Aquellas personas que dicen, no, es que yo necesito estar ahí, yo necesito verlo, yo lo tengo que hacer porque si no las cosas van a salir más y vives con ansiedad porque es que no puede ser posible, como que te sientes indispensable para todo, justo es este miedo a fallar. Otro miedo es el miedo a sufrir. Un día estaba escuchando ahí un video que decía que el que tenga miedo a sufrir, que no nazca. Me dio mucha risa, pero tiene todo el sentido de ser. No todo en la vida es sufrimiento, sin embargo es parte de la vida. Aquí la situación está en que tenga herramientas para saber sufrir y que no vea un sufrimiento como lo que va a impedir que sea feliz o que vea el sufrimiento como el principio de mi desgracia. No, veo el sufrimiento como un aprendizaje, veo el sufrimiento como algo que me va a generar sabiduría y experiencia para la próxima vez hacerlo de otra manera o relacionarme de otra manera. Ahora llegó el momento en el que te voy a compartir 2 estrategias para que empieces a trabajar en la superación de tus miedos. La primera estrategia van a ser algunas preguntas que te sugiero. Recuerda que esto es clase terapia y siempre te hago alusión a un cuaderno donde ahí vamos escribiendo las tareas que en algunos videos te dejo o algunas estrategias. Hoy no es la excepción. Necesito tu cuaderno para que escribas esas preguntas. Pero antes, en lo que vas por tu cuaderno para escribir estos cuestionamientos, quiero que pienses en tus relaciones humanas. ¿Cómo es que te desarrollas? ¿Qué tipo de persona eres? ¿Eres una persona positiva? ¿Eres una persona negativa? ¿Eres una persona que le huye a los conflictos? ¿Eres una persona narcisista? ¿Eres una persona independiente? ¿Eres una persona que busca calma? En fin, tienes que cuestionarte cómo son tus relaciones humanas, cómo es que tú te desenvuelves. Esto es súper importante. Ahora bien, la primera pregunta es, ¿cuál es tu miedo o cuáles son tus miedos? Y aquí respóndela sin filtro y sin juicios. Nadie te está viendo, nadie está leyendo tu respuesta, pero tienes que ser muy sincero. Por primera vez, da este paso, atrévete a ser sincero. No importa si tu respuesta es que le tienes miedo a las arañas o le tienes miedo a los roedores o le tienes miedo a las alturas o le tienes miedo a que te digan que no, no importa. Esa es tu verdad, entonces escríbela. La siguiente pregunta es, ¿qué quiero evitar comportándome de esta manera? Es decir, tus acciones, ¿por qué las haces? ¿Por qué te comportas de esta manera? ¿Qué es lo que quieres evitar? Respóndelo. Siguiente pregunta. ¿Qué tengo miedo a perder? ¿A qué le temes? ¿Por qué actúas como lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Qué es lo que te aterra a perder? Siguiente pregunta. ¿De qué me estoy defendiendo?
Es decir, cuando te aíslas, cuando prefieres no salir, cuando prefieres no socializar, ¿de qué te estás defendiendo? Última pregunta. ¿Qué imagen horrible sale de mis pensamientos? Y es que constantemente tenemos aquí en nuestra cabeza escenarios bien catastróficos y nos aterra y nos da miedo el solo hecho de imaginarlo o pensarlo. ¿Cuál es esta imagen? Esa la puedes escribir o también la puedes dibujar. Estas preguntas te van a ayudar a enfrentar realmente tu miedo. Ahora nos vamos con lo siguiente, con la siguiente estrategia para abordar tus miedos. Y esta estrategia también la puedes escribir y es un trabajo además como más interior y mucho más consciente que incluso nos va a llevar a entender el origen de muchas cosas, ¿no? Primer punto de la segunda estrategia, limpiar tu nombre. Y es que nuestro nombre está asociado con nuestra infancia, con estas etiquetas, con estas palabras o con esta descripción que hicieron hacia nuestra persona. Ya sea que te dijeron Juanito, Diana, Pablo, Lorena, el nombre que tengas, y te dijeron cosas como eres un inútil, eres un rey, eres mi príncipe, vas a lograr todo lo que te propongas, eres mi hijo, sería imposible que no lo lograras. En fin, desde cosas positivas hasta cosas no tan agradables, pero esa referencia va a repercutir hoy en mi adultez. ¿En qué sentido? Cuando quiero ser perfeccionista, cuando tengo miedo de lograr algo, cuando tengo miedo a fracasar, porque esa tendencia de palabras que tuve con anterioridad me vienen a decir o me vienen a resaltar que no puedo, que soy insuficiente, que no lo voy a lograr. Entonces hoy que quiero tocar la puerta para un empleo, me acuerdo que me dijeron que soy un inútil y que no sirvo para nada, o que soy un flojo y que viendo la televisión no voy a lograr conseguir un empleo, ¿no? Bueno, pero es que me tengo que centrar en hoy limpiar mi nombre y decir, a ver, sí, antes era flaquito, era gordito, era chaparrito, era flojo, no sabía atender mi cama, no sabía cocinar, pero eso fue pasado. Hoy limpio mi nombre y hoy la Lorena de hoy, el Juan de hoy, la Paola de hoy, Daniel de hoy, sí sabe arriesgarse, sí sabe pedir disculpas, sí sabe y disfruta además realizar ejercicio, sabe cocinar, sabe realizar nuevos retos porque sabe que tiene la capacidad de aprender nuevas cosas. Eso es saber limpiar nuestro nombre. Nuestras acciones o lo que nos dijeron no siempre fue de nosotros, son opiniones que la gente decía de nosotros, pero no significa que sea real. Y probablemente te lo creíste tanto que por eso actuabas así, ¿no? De, ay, tú siempre estás cansado. Y era tanto el estar recordando, tú siempre estás cansado, tú siempre estás flojo, que se te metió en la cabeza y por eso es que no hacías nada o sí, de verdad sentías un cansancio extremo en tu cuerpo y en tu mente, pero hoy no eres eso, limpia tu nombre. Segundo punto, busca ayuda profesional. Y es que no todas las personas pueden ir a terapia y realmente estar con un profesional por varias cuestiones, pero sobre todo por dinero, ¿no? Tenemos la idea de que ir con un psicólogo es demasiado caro, pero aquí quiero ser más sensible con esta situación. Si puedes ir a terapia, perfectísimo, ve y hazlo, porque además no todas las personas son autónomas. Algunas personas pueden decir, bueno, yo leo libros de autoayuda, veo los videos de clase terapia, he ido a retiros y demás, y eso es que eres autónomo, ¿no? Y buscas justo esta ayuda, aunque no necesariamente vas a terapia, pero no todas las personas les queda así. Mi recomendación de buscar ayuda es que mires a las personas que tienes cerca. A lo mejor puedes ir a visitar a ese tío lejano, pero que le ha ido bien en la vida y que cuando platicas con él
te llevas varias joyitas, aprendes demasiado, ve con él. O a lo mejor tienes a tu abuela, tu abuelo que te dan cátedras sabias de lo que es la vida y aprendes mucho y te dan un consejo súper valioso. Aquí el chiste es que tú realices conciencia de que necesitas ayuda, de que no te cierres a decir, no quiero, yo puedo solo, o así es mi vida, y te hagas víctima. No, tú tienes que salir y buscar la ayuda, tú tienes que ver la necesidad. Nadie ayuda a quien no quiere. Entonces, busca ayuda. El tercer punto es asocia, asocia tu nombre a pequeños logros. Ya te decía en el primer punto que limpiaras tu nombre, pues ahora es que asocies tu nombre a pequeños logros. Es decir, la historia que te has contado ha sido de decadencia y de fracaso, pero ¿qué pasa con lo que hoy sí estás haciendo positivo? A lo mejor hoy sí te has levantado temprano. Bueno, apláudete. Hoy Lorena sí se levantó temprano. Lorena llegó a tiempo esta semana a su trabajo. Bravo, bravo. Lo tengo que aplaudir. Son pequeños logros, pero estos logros nos acercan a un chip diferente, a un pensamiento diferente, donde te das cuenta cómo vas enfrentando tus miedos. A lo mejor también pasa que, híjole, se metió una araña a mi cuarto. ¿Qué pasa? La Lorena de antes gritaba y decía, ay, no, no, una araña, ya no me voy a poder dormir en mi cama, siento que se me sube, que me salen granos, que no sé, en fin, que me va a matar. Bueno, no significa que no tengas miedo, pero la Lorena de hoy enfrenta el miedo, es una araña, sí, pero la araña no me va a devorar. Aunque tenga miedo, voy y la saco y la llevo al jardín. Listo, lo hago, ¿no? Entonces, asocia tu nombre y dilo fuerte. Menciona tu nombre, Lorena, Juan, Pablo, Paola, Fernanda, quien sea. Asocia tu nombre a pequeños logros. El proceso de romper los miedos no es un proceso que se realiza de la noche a la mañana, pero justo con estos pequeños logros podemos lograrlo. Siguiente, encontrar tu santuario, tu lugar seguro. Este punto es súper importante porque aquí lo que quiero que trabajes es que aprendas a pasar tiempo contigo a solas, que este tiempo te sirva para saber estar solo y disfrutarlo, que este tiempo te sirva para saber descansar y buscar estrategias que te ayuden a incitarte a ser mejor cada día. Regularmente creemos que necesitamos de otros para ser felices o para tener ese impulso que nos falta. Si eres mamá o eres papá, dices, me voy a trabajar o me esfuerzo todos los días para que mis hijos se sientan orgullosos de mí y por ellos lo hago. Si tengo pareja, pues pienso que él o ella es mi motor para ser una mejor persona o ellos hacen que esté feliz, que sonría y que vea la vida como color de rosa. Pero ¿qué sucede si no tengo nada de eso? Justo para eso es este santuario, para que yo genere mi independencia y no viva mi vida como en una montaña rusa, arriba, abajo, hoy me quiere, mañana no me quiere, porque eso es lo que pasa. Cuando yo genero una dependencia, es decir, necesito de mis hijos para saber qué hacer en mi día a día, necesito del cariño de las personas para poder ser feliz, entonces siempre estoy, hoy me quiere, mañana no me quiere, hoy soy importante, mañana no soy importante. Y ahí justo es donde se genera mi miedo a no ser suficiente o a tener este control y ser necesario para las personas. Y eso no es lo que buscamos. Entonces, tener un santuario, tener un lugar seguro, tiene que ampliar mi visión. Incluso hasta yo te recomendaría
hacer un viaje a solas. Si alguna vez has viajado a otro país y tenías miedo porque no sabías el idioma, porque no sabías si te iban a robar, cómo te ibas a transportar, o incluso alguna vez has vivido solo y tenías mucho miedo porque qué voy a comer, si voy a sobrevivir o necesito a mis padres, y te atreviste a hacerlo y te diste cuenta que no tenías a nadie más, que estabas tú solito en esa batalla y sobreviviste. De eso se trata la vida, de enfrentar el miedo y de darme cuenta que no necesito de los demás. Ojo, esto no es egoísmo, es generar mi independencia. A los seres humanos nos gusta estar acompañados y eso es bueno. Nos gusta por eso tener familia, tener pareja, en fin. No está mal, solamente que hay una gran diferencia. Una cosa es que nos guste y disfrutemos de la presencia de otros, y otra muy distinta es que los necesitemos para ser felices. Pon mucha atención en eso. El último punto es que imagines. Yo siempre les digo que somos geniales, somos buenísimos los seres humanos para imaginarnos escenarios de verdad dañinos, escenarios que realmente nos llevan al fracaso. Pero ¿por qué no imaginamos en positivo? ¿Por qué no imaginamos cosas que realmente nos asustan? Piénsalo de esta manera, y a mí me ha pasado, incluso cuando grabo videos, yo me miro al espejo y hablo sola, y algunas veces hago varias tomas porque se me olvidó, porque no era la palabra que yo quería, pero cuando nadie me está viendo, ni siquiera tengo la presión de la cámara, yo soy muy natural, porque justamente me lo estoy imaginando cómo me gustaría que me hablara. Y cuando ya estoy frente a la cámara, no tanto, pero es mi miedo a no equivocarme. Y entonces todos los días lo practico, el ser natural y decir, no hay nadie. Realmente solo estoy yo hablándole a una cámara. Allá nadie me está juzgando, nadie me está criticando. Entonces es imaginarme cosas reales. Hoy en día hay muchos experimentos sociales y experimentos incluso pues por universidades reconocidas, donde se han puesto a analizar justamente el poder de la imaginación en positivo. O sea, así como tú te puedes imaginar el fracaso, imagínate algo en positivo, y cuando llegue el momento de esa prueba, no vas a fallar. Una persona, pensemos un equipo de fútbol que está entrenando todo el tiempo, ¿para qué? Para ganar, ¿no? Pero en estas pruebas, pues les van a meter goles, van a fallar, se van a lastimar, y eso les puede generar inseguridad. Pero ¿qué pasa si tú te entrenas y tu imaginación solo está en positivo? Voy a meter un gol, voy a meter un gol, voy a meter un gol, voy a meter un gol. De tanto imaginarlo y de tanto enfocarte con esa energía, va a llegar el momento, y así como te imaginaste varias estrategias de cómo meter ese gol, lo vas a lograr, porque la mente es súper poderosa. Entonces mi invitación es: imagina en positivo. Hemos llegado al final de este video, y a mí lo único que me resta decirte es que no pienses que el miedo es tu enemigo. Ve el miedo como un aliado, ve el miedo como esta sensación de hormigueo en el estómago, con este nervio, cómo te sudan las manos cuando piensas en algo que quieres hacer, pero que al final el miedo es el que dirige tu camino, el miedo es el incitador para decirte que por ahí tiene que ir. Sal de tu área de confort y atrévete. Si nunca te atreves, nunca vas a saber qué pasó, porque vas a dejar que el miedo te paralice y te controle. Hay una frase que me encanta y te quiero compartir. El miedo siempre está deseando ver las cosas peor de lo que son. Piensa en esa frase siempre que te sientas paralizado. Las cosas no siempre tienen que ser tan malas, solo tenemos que enfrentarlo. Y tal vez no nos sale a la primera, pero
si las cosas salieran a la primera, entonces no viviríamos en un mundo tan inteligente como en el que tenemos hoy, gracias a todos esos científicos que se dieron cuenta que aunque tenían miedo, lo intentaron una y otra vez, porque no vieron esos intentos como errores, sino como otras maneras de no hacer las cosas y siguieron intentándolo. Hoy te invito a que tú lo intentes, enfrenta tus miedos y alcanza tus sueños. Nos vemos en el próximo video. Te dejo mis redes sociales para que me visites. Ayúdame dejando un me gusta. Si quieres, también puedes comentar. Eso me ayuda mucho. Y suscríbete al canal para que esta comunidad crezca todos los días más y más. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho. Adiós.